La comunidad cristiana Jiré te da la bienvenida a su primera escuela de la Academia Bíblica, Dunamis, la experiencia. Prepara papel, lápiz y tu Biblia. Bienvenidos a nuestra lección número 5 de la escuela La Experiencia, primera escuela de nuestra Academia Bíblica. Nos acompaña Camila para hablar de la experiencia del bautismo en agua. Exactamente. Ver y encontrar esta clave tan importante para nosotros como cristianos, que es el bautismo, el bautizarnos en agua. Y en Marcos 16:6 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, el bautizarnos hace parte fundamental de nuestra creencia y esta expresión pública de que somos cristianos. Recordemos un poco el contexto histórico del elemento del bautismo. Lo primero es que el bautismo es una práctica muy antigua. Incluso los griegos o los filósofos bautizaban a sus discípulos, porque el bautismo era una forma de decirle al maestro: estoy de acuerdo con tu enseñanza, estoy de acuerdo con tu doctrina y voy a seguirla. Así que no fue algo que se va a ver por primera vez con Juan el Bautista, por ejemplo, que aquí viene nuevamente. Juan bautizaba, no era el único que bautizaba, era parte de la cultura oriental, de esta zona del Medio Oriente mejor, era una práctica muy común. Pero también es una forma de sujeción. Bautizarse era una forma de aceptar la enseñanza y al maestro como autoridad. Y es un ejemplo muy bonito que nos da Jesús cuando él, en obediencia, acepta la autoridad de Juan como profeta, el hombre que en ese momento hacía el trabajo de parte de Dios para prepararle el camino. Pero Jesús nunca entró con soberbia, ¿no? Porque Jesús pudo haber dicho: a ver, Juan, bautízate, yo te bautizo. No, Jesús acepta a Juan como autoridad, como profeta, y luego Juan reconoce a Jesús. Y Juan le va a decir a sus discípulos: ok, ahora síganlo a él. Fíjate que no hay nada más que te da autoridad que la coherencia y el ejemplo. Y Jesús era coherente y daba ejemplo. Luego, en los tiempos de la iglesia primitiva, ustedes saben que el Imperio Romano persiguió al cristianismo. Esto ya lo detallaremos en una lección de historia de la iglesia. Y existía la figura de los espías. Roma tenía mucho esa cultura de poner espías para encontrar a aquellas personas que por rebelión o por amenaza al imperio, o en este caso por la fe cristiana, se convertían en una amenaza, y a través de los espías se involucraban en las comunidades para dar con las cabezas de los grupos. Entonces, los cristianos sabían que habían espías que intentaban dar con los apóstoles, con los principales líderes, y que se hacían llamar como cristianos entre la comunidad. Así que el bautismo se convertía en una forma de defensa. Como pueblo, como iglesia, o sea, si tú realmente sigues al Señor y reconoces a Jesús como el Salvador, bautícese. Bautícese, porque si usted no se bautiza, usted es una amenaza para nosotros. ¿Por qué no se bautiza? Es sospechoso. Es sospechoso. ¿Usted qué hace entre nosotros si no se bautiza? Era como una especie de filtro. Exacto, pero a su vez se tenía que hacer en público, ¿sí? Porque era una forma de decirle a toda la comunidad: soy seguidor de Jesucristo. Entonces blindaba el cuerpo, pero a su vez era una forma de que tú testificaras y no te avergonzaras de ser cristiano. Hoy pues no estamos mirando a la gente con el espíritu de espía, ¿no? Si usted no se bautiza, usted es un espía del gobierno. No, gracias a Dios no. Esta manifestación pública de que sigo a Cristo. Pero sí es lo segundo, tú tienes que testificar públicamente, como dice Pablo en Romanos, que no te avergüenzas del evangelio, que aceptas al Señor como tu Salvador. Y el bautismo era una manera de aceptar que ahora eras parte del cuerpo de Cristo. Y hace parte de este compromiso, ¿no? Es como me comprometo públicamente a no solo ser hijo de Dios, sino seguir lo que Él enseña, seguir lo que Él trajo a la tierra. Entonces nos da ese compromiso con el cuerpo de... De hecho, para nuestra denominación Iglesia de Dios, se es miembro bautizado cumpliendo mínimo 2 requisitos. O mejor, se es miembro de la iglesia si se cumple con 2 requisitos. El requisito número 1 es que tienes que ser bautizado. Si no eres bautizado,
no se te entiende como miembro de la iglesia, sino como un simpatizante. Y número 2, diezmar y ofrendar. Si tú no diezmas y no ofrendas, no se te entiende como un miembro de la iglesia. Eso parte, pero eso lo hablaremos después. Pero sí es importante entender que los hijos de Dios manifestamos nuestra fe públicamente cuando nosotros vamos a las aguas. No sé cómo lo vea usted, pastor, pero yo también lo veo como el matrimonio, ¿no? Esta Claro. manifestación pública de que voy a amar, respetar, estar en todo momento con esa persona, también es como ese compromiso inquebrantable que yo tengo con Cristo. Es la manera de sellar ese pacto de parte mía con Dios. Es mi manera. Y a pesar de que vamos a tener debilidades, a pesar de que vamos a fallar, el bautismo no es una inyección inmunológica contra el pecado. Vamos a seguir luchando contra el pecado. Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces el bautismo no representa el fin de nuestra naturaleza, pero sí representa el inicio de nuestro pacto, de nuestro compromiso con el Señor. Exacto. Y fue tan importante que Jesús mismo fue el ejemplo de eso. Hay varias formas de bautizo. Por ejemplo, nosotros como iglesia cristiana no bautizamos a los niños. Porque es una decisión. Exacto, porque para nosotros el modelo es el de Jesús. Jesús fue de manera voluntaria a las aguas. Normalmente la iglesia tradicional bautiza a los niños por una doctrina que se maneja con los niños en caso de que lleguen a fallecer, que no vamos a juzgar aquí, que no vamos a condenar. Ahí ustedes están escuchando a Daya en el fondo, a nuestra bebé. Pero nosotros creemos que a las aguas se va de manera voluntaria. Es decir, yo no llevo a mi hijo a la fuerza a las aguas, sino que yo espero que a él le nazca, que él lo desee. Por eso esperamos que tengan una edad suficiente para que el niño esté seguro del paso que va a hacer y que no sea porque lo obligaron. Hay diferentes formas también. Por ejemplo, está rociar agua sobre la cabeza o sumergir el cuerpo completamente en las aguas. Nosotros normalmente lo que hacemos es, una vez más, el modelo de Jesús, sumergir por completo el cuerpo en las aguas. Pese a algunas excepciones, sea por salud, Exacto. o porque la persona está en cama, O miedo, una fobia. o una fobia, se entiende que no puede sumergirse en las aguas, entonces no es como como una regla con respecto a que tiene que sumergirse, pero sí es muy importante todo lo que hacemos. Según la ubicación geográfica de las iglesias, También. en piscina, en río, en mar. Hay iglesias que incluso tienen su Bautisterio. bautisterio, entonces no tiene que ser en un mar, hay diferentes formas de hacerlo, lo importante es el decidir el paso de obediencia. De sumergirnos. Y lo que representa el bautismo, cuando la persona se sumerge a las aguas, es la sepultura del viejo hombre, ¿no? Ahí muere el viejo hombre y nace una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Quiénes se pueden bautizar, Camila? Toda persona quien tome la decisión de siempre y cuando pues sea consciente de la decisión que está tomando, y como lo decía usted antes, por eso es que no se bautizan a los niños antes de, pues ahí ya depende cada iglesia, 12, 10 años, antes de eso no se les bautiza, esperando que tomen su Eso es muy decisión. importante. El grado de madurez va a ser determinante más que la edad, pero Sí, sobre todo que sea por exactamente. voluntad. ¿Hay algún requisito específico para ser bautizados? Querer ser salvos y ser parte del cuerpo de Cristo, no hay un requisito específico, solo que quieras dar tu vida a Dios. Obviamente el conocer por qué lo haces, y yo creo que este tipo de lecciones o esta lección en específico es tan importante, es porque entendemos por qué me bautizo, e incluso cuando una persona llega, cualquiera que sea la iglesia, deben recibir un tipo de preencuentro o algún tipo de discipulado para que pueda entender qué significa el bautismo y no lo haga como a tientas, sino sabiendo qué es lo que significa. Claro, cuando tú firmas un contrato, antes de firmarlo lees. Ahora, aquí no se trata de vida o muerte, pero sí se trata de que vas a sellar tu compromiso con el Señor. Por eso lo hacemos de manera pública. Y si tú que estás en esta quinta lección de nuestra escuela,
ya te bautizaste, qué bueno que puedas recordar lo bonito de esa experiencia previa y testificar con otros lo que representó para ti ir a las aguas. Y si no te has bautizado, te animamos para que te inscribas y terminando esta lección podamos programar contigo y otras personas poder llevarte a las aguas y que seas bautizado. El bautismo no es un requisito de salvación, porque la salvación es por gracia. Y tenemos un caso específico. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, a su lado hay un preso, ¿no? Que está siendo condenado. Un ladrón. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hubo tiempo de bajarse la cruz para bautizarlo y volverlo a clavar. Entonces, no necesariamente se debe entender como el sello de la salvación, pero sí como el sello de tu compromiso con Dios, de que ahora te declaras públicamente seguidor de Jesucristo y testigo de sus milagros y de sus maravillas. También que dejas que este revestimiento de lo que es Dios te cubra, también eso representa las aguas. Cuando tú te sumerges, es también como dejarte sumergir en esta presencia de Dios y que haga parte de tu vida, ¿sí? Como decía el Paz, no es un requisito para que tú seas salvo, pero sí hace parte de este proceso que tú vives como hijo de Dios, como cristiano, y esta experiencia que puedes tener, y que pues hay diferentes formas de hacerlo para que todos pues puedan vivir esta experiencia de lo que es. Es muy importante animarles a que disfruten, y uno escucha testimonios de personas que cuando van a las aguas realmente tienen una experiencia sobrenatural, tienen una experiencia espiritual. Y algo que debemos tener muy en cuenta, y es cuando Jesús es bautizado, ¿sí? Se bautiza en agua, conocemos pues la cena de la paloma, pero también se escucha la voz de Dios diciendo que Él es su Hijo. Y también esto, al ser si bien nosotros podemos hacer la oración de fe, podemos ir a la iglesia y ser salvos, pero también esto es como esta demostración pública de que soy hijo de Dios y aceptar que soy adoptado por Dios como su hijo, ¿sí? Entonces, eso es otro punto muy importante del bautizarnos, que somos adoptados por Tengo Dios. memoria de personas que en el momento que van a las aguas lloran, son quebrantadas. Algunos e incluso son bautizados por el Espíritu Santo y empiezan a orar en lenguas, sufren un proceso de liberación, sufren un proceso de sanidad. Yo recuerdo mucho mi experiencia de bautismo, fue muy especial. Lloré porque estaba emocionado de saber que había un antes y un después en mi vida cristiana. Recuerdo la experiencia de mi hijo cuando fue bautizado. Ese día él temblaba, ya podíamos grabarlo, teníamos la forma de grabarlo, y él temblaba y sus ojos se lagrimeaban, y él duró varios días diciendo que le daban ganas de llorar y no sabía por qué, él no entendía por qué. Y nos pasó como el sacerdote que estaba con Samuel, con mi esposa, después entendimos, algo pasó con Tiago en las aguas y ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta. Entonces lo que hablamos con Tiago fue la experiencia que tuviste con el Espíritu Santo cuando fuiste a las aguas. Había momentos en que Tiago simplemente empezaba a llorar y él nos decía, no sé qué me pasa, pero no eran lágrimas de dolor, de tristeza, sino que entendimos que había sido algo que el Espíritu de Dios había hecho con él en las aguas. Y vimos el video y efectivamente Tiago se ve experimentando físicamente la llenura del Espíritu Santo. Así que no es un paso cualquiera. Y yo te animo que si vas a ir a las aguas te prepares para ese encuentro con el Señor. No, y también tener en cuenta de que las experiencias de cada persona es diferente, ¿no? Y si no te pasa de esta forma, quizás Dios se está moviendo de otra forma en tu vida, y ver lo amplio que es el mover del Espíritu Santo, el mover de Dios mediante este paso. Además es un mandato. Ajá. El Señor mandato divino. lo dejó claro. Por tanto, id a todas las naciones. Y él dice, haced discípulos. Y además dice, bautizándolos. Y esta es nuestra fórmula. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre normalmente cuando vamos a bautizar? Nos preparamos, oramos por las aguas, para bendecir las aguas, donde vamos a estar ministrando la ceremonia. Nos acompañan líderes de la iglesia, personas que te han ayudado a crecer en la fe, celebrando este paso.
nuestros chicos de la alabanza o algún hermano nos está acompañando con coros, con cánticos especiales. Es una ceremonia muy hermosa. Es muy bonito y muy significativa. Sugerimos ir con prendas blancas como un símbolo de pureza. De pureza. Pero a veces no hay prenda blanca, no importa. Lo que más importa es el corazón, el corazón. Y luego los presentamos en la iglesia como miembros bautizados. Exacto. Y también ver como el orden, ¿no? Como les decíamos antes, primero entender qué es el bautismo, para qué me estoy bautizando. Y si yo quiero entender para qué es el bautismo y por qué lo voy a hacer, es porque hay un arrepentimiento previo, ¿no? Muy importante. Y yo debo ser consciente y lo que conocemos como esta oración de fe. Cuando yo hago la oración de fe al llegar a la iglesia, es porque vengo a los pies de Dios, vengo a los pies del Señor con un arrepentimiento genuino de cómo ha sido mi vida. Si yo quiero eso, sumergirme en las aguas, sepultar a ese viejo hombre y renacer, es porque quiero dejar atrás una vida de pecado, una vida de quizás cosas que hice que no fueron correctas, que no significa que me bautizo y voy a ser santo inmaculado, pero sí hace parte de una nueva vida. Entonces es bueno antes de bautizarte autoevaluar tu vida y decir, bueno, me siento arrepentido de esto que he hecho y quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Es un tema de compromisos. Sí. Ahora, la palabra dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento en el Evangelio de Lucas. Pues les animamos. Gracias por habernos acompañado en esta lección y preparémonos para la siguiente.